desafío, Santi, ¿cómo estás? No, lo venía pensando ya hacía mucho, me venía preparando, incluso quizás en silencio, o sea, públicamente, de hecho, hacía bastante que no hablábamos de política, digamos. Pero sí, la verdad que me venía preparando hacia el tiempo, venía reflexionando en cuanto a mi participación en las últimas elecciones como candidato a intendente, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en qué cosas mejorar, de qué manera plantear el escenario a futuro, y bueno, empecé en rearmado de grupo, buscando gente nueva también para participar y demás, y que ya hace meses que venía pensando en que esta podía ser una posibilidad, ¿no? La de participar en las elecciones legislativas. ¿Cuesta encontrar gente nueva? Mira, te cuento algo. Vos sabés que yo pensé que iba a ser muy complicado cuando empecé de a poco a la construcción de ese grupo. Y lo que me di cuenta es que por ahí nosotros tenemos un prejuicio muchas veces los dirigentes políticos o quienes venimos hace unos años en política. Primero creí que, bueno, por una cuestión de lejanía muchas veces de la sociedad con la política, por la lógica de que los políticos vienen haciendo mal las cosas a todo orden en muchos casos y hace décadas en este país, y en definitiva no se solucionan los problemas concretos de la gente, y creo que ahí está el punto, y muchas veces se redunda en discusiones estériles que no solucionan nada y la gente se va alejando, con lo cual la responsabilidad claramente es de los políticos y no de la gente. Entonces creía que, bueno, la política está denostada en un montón de sentidos, y creía que iba a ser difícil lograr esa cercanía y lograr incentivar a que gente se sume a participar en la política. Segundo, por cuestiones de tiempos también, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo charlé en todo este tiempo con un montón de gente que tiene sus laburos, su familia, proyectos personales, proyectos familiares, que eso también hace difícil disponer de tiempos para involucrarse activamente en la política. Sí, a veces Pero, cuesta participar de instituciones, por mucho más supuesto, ni todavía. hablar, ni hablar. Pero la verdad me encontré con una sorpresa, que fue que me encontré con muchísima gente que dijo que sí, que le gustaría participar, interiorizarse, incluso que muchas veces había estado con ganas de acercarse y no había encontrado el espacio, o no había encontrado esa cercanía con un espacio político, o no había percibido una apertura hacia la sociedad para la participación. Entonces la verdad que me llevé una grata sorpresa en ese sentido. Y bueno, a partir de empezar a ver esos casos, empecé a profundizar en esto, y la verdad que hoy es un montón la gente que me está acompañando, y estoy súper feliz de eso. Fuiste un poco un nombre recurrente en estos últimos días de especulaciones, sobre todo periodísticas, la verdad, por diferentes ofertas que uno supone que tuviste. ¿Cómo fue sostener la ansiedad por ahí de todo este grupo de gente que en definitiva te estaba ahí acompañando y segundeando en una etapa de definiciones? Por supuesto, eso fue complicado porque, bueno, a medida que se iba acercando la fecha de los cierres de lista, por supuesto que toda esta gente estaba con incentivos si bien yo he planteado desde el vamos en la construcción de un proyecto a futuro, quizás en cuanto a tiempos electorales, más pensando dentro de 2 años, pero esta era una elección que estaba en el medio, que incluso era con un escenario político bastante fragmentado, complejo, más que nada para la oposición a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y todos los espacios que trabajan en un cambio en esa gestión. Entonces, bueno, era un escenario complicado, y toda esta gente con mucho incentivo de participar, de poder mostrarle a la sociedad que hay gente nueva que quiere involucrarse, que quiere lo mejor para Bolívar, que pueda aportar su granito de arena. Contener esa ansiedad y demás fue bastante complejo. Se nos fueron abriendo algunas puertas, algunas posibilidades de participación, pero bueno, con la tranquilidad de siempre visualizar, digamos, la cercanía que tenía cada una de esas propuestas con lo que uno quería proponer en Bolívar, ¿no? Y con lo que escuchaba en la calle, y con lo que escuchaba con cada una de las personas que se querían involucrar en este proyecto. Entonces eso fue lo que me hizo definirme por una de estas opciones, las cuales ya venía hablando hacía un tiempo, que es Hechos, y que la verdad que estoy súper, súper contento de alguna manera representar varias ideas de las que ellos
están planteando desde ese partido político provincial. Partido nuevo, un partido joven, bueno, liderado por gente también relativamente joven. ¿Qué fue lo que te sedujo en definitiva para terminar inclinándote por hechos? ¿Y cómo te parece que se puede dar la elección teniendo en cuenta la particularidad de que va a ser, creo, la única boleta a nivel local que no va a tener cuerpo seccional? Totalmente. Primero, bueno, empezamos a conocer más desde adentro la gestión municipal de hechos. Para mí, perdón, de San Nicolás, digamos, del intendente Santiago Pasaglia y su hermano Manuel Pasaglia, que son los fundadores, digamos, del espacio, dentro del municipio de San Nicolás. Nos gustó primero porque ellos plantean la renovación en la política y involucrar gente nueva en la política como algo importantísimo, un recambio dirigencial, por así decirlo. Segundo, porque una de las frases de cabecera que ellos plantean es que la grieta en el país, en la provincia o en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires es entre lo que funciona y lo que no funciona, y no entre las ideologías y toda la batalla que a veces se libra a nivel nacional, y que tenemos que enfocarnos en lo local, ¿no? En lo municipal. Y para mí la experiencia de gestión que ellos nos fueron contando desde que llegaron a San Nicolás es muy productiva, y si bien quizás tenemos diferencias en cuanto a la composición, la cantidad de habitantes y un montón de cuestiones en cuanto al distrito, hay un montón de cosas que yo estoy seguro de que se pueden adaptar, replicar. Entonces, la idea de un espacio nuevo, planteando la renovación y sustentado en buenas prácticas y en una buena gestión municipal, me parecía que era el combo perfecto para empezar a trabajar en un proyecto a futuro, en un proyecto político sólido. Entonces eso fue lo que me hizo definir en cuanto a esta alternativa. Vamos a tener seguramente una elección bastante fragmentada en cuanto a la oposición, porque hay mucha oferta de oposición. ¿Cómo la imaginás y con qué te ilusionás también, ¿no? Incluso a nivel personal ya? Sí, seguro. Hay 6 listas que compiten en la elección, que es un número considerable. No me asusta o no veo tan complejo en ese sentido la competencia, porque venimos de una elección de 9 listas en la anterior. Si bien obviamente había un frente electoral, pero bueno, uno por supuesto en su espacio competía con varias listas, digamos, dentro del frente. Seguramente en la oposición va a haber un resultado de alguna manera dividido, pero eso también, ojo, que también puede redundar en más bancas para la oposición. Pues yo digo, bueno, seguramente en los espacios que nos presentamos, muchos de ellos coincidimos en que hay que trabajar para lograr un cambio en la gestión municipal, que vemos el desgaste en la gestión municipal actual y que consideramos que hay un montón de cosas que se pueden mejorar en Bolívar, ¿no? Entonces, si logramos que esas coincidencias se traduzcan en el Consejo Deliberante, yo creo que podemos revertir la historia que se ha dado en los últimos tiempos en lo legislativo, en el cual el oficialismo tiene siempre mayoría y en todos los proyectos puede decidir si avanzar o no avanzar. Obviamente es un desafío en cuanto al diálogo y demás, si logramos, por supuesto, te adelanto mi objetivo, por supuesto, de lograr una representación en el Consejo Deliberante, ¿no? Llegar a los votos necesarios para lograr la banca de concejal, y de que las ideas de este espacio florezcan, por así decirlo, y podamos transmitirlas acá en Bolívar. Y no tengo dudas que con el diálogo con otros espacios políticos y trabajando en conjunto en un montón de aspectos podemos coincidir y podemos, si se quiere, redoblar la apuesta y lograr que muchos proyectos avancen que hoy a veces van quedando truncos por mezquindades de la política, digo yo, ¿no? Porque muchas veces un proyecto se valora o se evalúa como positivo o negativo de acuerdo a qué bloque lo ingresa, qué bloque lo está trabajando, y me parece que eso no es sano para la política, no es sano mucho menos para la sociedad, ¿no? Porque si hay un proyecto que está bueno, que prospere, no importa quién lo presenta. Acá lo que importa es que se solucionen los problemas concretos de la gente. Nico, te pregunto por dos nombres puntuales, el caso de Piti Kiu, que te acompaña en la lista como segunda, y además obviamente debe significar para vos también un espaldarazo de experiencia, alguien que tiene mucha política encima, y de Darío Bontempo, que es quien encabeza justamente la lista de consejeros. Bien.
Bueno, con Piti Kibus venimos hablando incluso a principios del 2024, o sea, después pasado el balotaje y todo digamos, el reacomodamiento del escenario político en la llegada de Milei a fines del 2023 al poder. Con ella tuvimos varias charlas, coincidíamos en un montón de cosas, veníamos de espacios políticos diferentes, claramente, pero con mucha afinidad y con mucha cercanía en cuanto al diagnóstico de Bolívar, a ver en qué cosa deberíamos mejorar incluso en cuanto a lo estratégico, político. Y bueno, empezamos a tener un montón de charlas, empezamos a avanzar en las coincidencias esas, y bueno, este año se dio que pudimos unificar de alguna manera una propuesta electoral. La verdad que sí, siento ese respaldo, ese espaldarazo. Piti tiene mucha experiencia en política, ha vivido muchas campañas políticas también. Y bueno, lo fundamental es que no nos unimos para tener un mejor resultado electoral o por cuestiones de conveniencia, sino por coincidencia y por ganas de trabajar en un mismo sentido y a futuro para Bolívar. Entonces eso me parece súper importante. Y en cuanto a Darío, es alguien que que conozco desde hace mucho tiempo en realidad, ¿no? Desde chico. Pero en cuanto a su interés en la política y demás, lo pude empezar a visualizar hace algunos meses cuando empecé a tener otro diálogo con él. Lo convoqué a participar, nos reunimos, empezamos a debatir cuestiones de Bolívar. Me parece una persona súper interesante, muy responsable, y bueno, y con muchas ganas y con interés también en lo político y en ver cómo podemos mejorar Bolívar en un montón de aspectos. Obviamente él está más en el ámbito educativo, por supuesto, y por eso encabeza la lista de consejeros escolares, pero también tiene una visión más amplia digamos, por fuera de la educación también, tiene muchísimo para aportar, es una persona que tiene muchísimo para aportar, muchas ganas, alguien joven con empuje, creo que nos viene súper bien, y además es una gran muestra de que apuntamos a eso, ¿no? A la renovación en la política y a poder fomentar que aparezcan caras nuevas, con nuevas ideas, con otra impronta y que sean protagonistas fundamentalmente. Lo peor, bueno, me parece que lo peor es un poco las mezquindades que un poco hablaba hoy, ¿no? El hecho de que depende de qué espacio presente un proyecto o una propuesta o incluso en la gestión, el resto acompaña o no acompaña de acuerdo a las ideologías y demás, y eso me parece que no es bueno. Segundo, la lucha de egos y muchas veces lo que a mí por lo menos me espanta es cuando hay una lucha por cargos o por situaciones solo por lugares de poder, el poder por el poder mismo, ¿sí? O sea, la disputa de lugares de poder solamente, me parece que eso queda muy alejado de la sociedad, que a veces cuando la política tiene en agenda temas de política interna y cosas que la gente ni se entera, por así decirlo, y no se preocupa por los problemas cotidianos que vemos. Pasan las décadas y hay un montón de cuestiones que no se solucionan en este país. Eso la verdad que me indigna bastante, eso me parece que es de lo peor de la política. Lo mejor, bueno, la política como herramienta de transformación, ¿no? Lo mejor es la posibilidad esta que tenemos de salir a buscar a la gente, convencer a gente que se sume a un proyecto, aprovechar el máximo potencial de cada uno. Para mí la participación ciudadana es muy importante, algo que yo me propuse y como algo transversal en todo mi proyecto político, en todo el proyecto político que estamos construyendo, que es darle más participación a la ciudadanía, que sea un espacio abierto para el debate, para que en las decisiones, en las propuestas, en los proyectos, en las ideas que cada espacio tenga, que esté detrás la mirada del vecino común, del ciudadano. Me parece que hay que generar los espacios para que eso se dé, promoverlo. Por supuesto, el día de mañana en una gestión municipal, a mí me encanta la idea del presupuesto participativo, de que la gente en cada barrio pueda de alguna manera tener influencia en las decisiones de prioridades, de obra pública, de infraestructura, de mantenimiento o de pequeñas inversiones que se pueden hacer desde lo municipal. Entonces, yo voy a fomentar para siempre el tema de la participación de la gente, de la ciudadanía. Para mí eso es fundamental y es lo mejor que podemos hacer.
Lo mejor es su gente, es un montón son los espacios públicos, que la verdad que para mí me apasionan y que lo compruebo cuando viene gente de afuera, conocida y demás, y nos habla del encanto que tiene Bolívar en un montón de esos aspectos. El potencial de Bolívar es lo mejor que tiene, no tengo dudas de que con una gestión eficiente Bolívar no tiene techo, por así decirlo, tiene muchísimo potencial de desarrollo. Bueno, tenemos un parque fenomenal, tenemos un montón de cosas hermosas para disfrutar. Sí falta, por supuesto, un montón de gestión atrás y de eficiencia y de buena administración. Y que creo que hoy lo peor que tiene es esa... Primero, la confrontación política. Creo que hace falta más diálogo en cuanto a te hablo de lo político y del ámbito que me ha tocado vivir en el Consejo Deliberante en mi experiencia anterior de 4 años. Esto de decir, bueno, a veces no veo tanta voluntad de consenso y a mí me gustaría que haya más diálogo, más debate sincero en cada uno de los aspectos de la gestión municipal. Eso no lo encuentro y por supuesto veo un déficit importante en un montón de áreas sensibles para Bolívar. Caso de la salud, por ejemplo, me parece que el sistema de salud de Bolívar debería transformarse y mejorarse. Obviamente no es de un día para el otro, pero sí es algo que deberíamos profundizar. Y bueno, hay un montón de otras cuestiones más. Nombro la salud como un ejemplo y como algo prioritario, al menos a mi entender. Bueno, te lo adelanté quizás un poco en la pregunta anterior. Lo mejor es la posibilidad es un desafío, pero es la posibilidad de llevar de alguna manera las voces de los distintos sectores de la comunidad al Consejo Deliberante, la posibilidad de que la gente reciba información que de otra manera no la está recibiendo, de poder llevar las demandas de cada sector, como te decía, de poder debatir cuestiones importantes, como por ejemplo los aumentos de tasa, cómo se asigna el presupuesto con el que cuenta Bolívar, la aprobación de obras y un montón de cosas que hacen al progreso de Bolívar. Eso me parece que el Consejo Deliberante en eso puede aportar, por supuesto que le falta muchísimo, pero bueno, en el rol de concejal, si querés, me parece que ahí están las funciones más importantes, de control y de propuesta, ¿no? De lo propositivo en el Consejo, aunque yo creo que hay que profundizar en encontrar los canales para que eso prospere, ¿no? Porque en mi experiencia anterior como concejal no vi prosperar un montón de proyectos que para mí eran fundamentales para Bolívar. Y bueno, tengo fe que lo podemos hacer porque tengo esta vocación de diálogo y de querer aportar mi granito de arena. Y por supuesto que si el día de diciembre soy concejal, lo voy a promover totalmente. Y bueno, creo que ahí está lo mejor que se puede hacer. Lo peor, ya lo dije de alguna manera, es esta confrontación por ideologías, en lugar de ponernos a pensar en las soluciones concretas para la gente, ¿no? El debate estéril, ¿no? El debate de temas nacionales, que también lo viví en su momento. Me tocó estar los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, y en los dos subperiodos, digamos, pasó lo mismo, digamos. Muchas veces discutíamos más temas que tenían que ver con el posicionamiento político del presidente o del gobernador y no tanto... Repudios y beneplácitos. Exactamente, eso a mí la verdad me pone de la cabeza, por así decirlo, y me parece que no es el camino ese, el camino es discutir los problemas cotidianos de la gente y buscar soluciones concretas para eso. Porque me apasiona, porque desde que me involucré conocí un montón de cosas que no me esperaba. Uno cuando no participa activamente de la política, y yo, si bien familiarmente, si querés, la política siempre estuvo, quizás uno se aísla, me pasó previamente, y está en su mundo con sus proyectos, con su estudio, con su trabajo y demás, y no visualiza un montón de cosas y la importancia que tiene la función pública, la gestión municipal en este caso, en el territorio, la cercanía, la posibilidad de dar soluciones concretas. Cuando empecé a encontrar que eso era posible, a pesar de que todavía no hemos logrado, desde que yo incursioné en política,
el cambio en la gestión municipal, pero estoy súper esperanzado que lo vamos a lograr. Empecé a encontrar un montón de cosas positivas para hacer, cómo solucionar problemas de la gente, cómo acercarnos. Empecé a ver cuestiones que tienen que ver con lo social, con los barrios, a conocer más en detalle a nuestra comunidad, a cada rincón del partido Bolívar, las localidades del interior del partido, bueno, un montón de cosas que la verdad que son súper atractivas, pero fundamentalmente a mí me encanta el roce con la gente, la charla, el escuchar historias, el ver de qué manera poder ayudar, el tomar nota de las demandas para generar propuestas. Eso es lo que más me apasiona de la política. Bueno, siendo electo concejal, por supuesto que ese es un primer objetivo si se quiere. No va a ser sencillo, por supuesto, porque vamos a una elección quizás sin estructura, por así decirlo, pero la estructura te puedo asegurar que nos la da la gente que nos acompaña, todo este equipo que estamos formando que tiene un empuje bárbaro, al cual le agradezco a todos el compromiso y las ganas de hacer por Bolívar. Así que nada, eso es mi anhelo, si se quiere, lograr la banca de concejal, que la sociedad me dé otra oportunidad de estar ahí, de representarlo. Para mí fue un honor y un orgullo. Y creo que hoy en día tengo otra madurez que pude visualizar, hasta incluso cuando uno toma distancia de lo que es la función del concejal y demás, puede ver de qué manera mejorarlo. Y creo que hoy tengo otra experiencia, tengo otros vínculos, tengo la posibilidad de ser mucho más efectivo, por así decirlo, en esa función. Y bueno, ojalá que la gente nos dé esa oportunidad.